Hemos comenzado este año revisando unos temas que creo que son bien importantes y necesarios para mantener una buena relación con Dios. Eso es una bendición, pero puede suceder que menospreciando lo que Dios nos está diciendo, no nos alimentemos adecuadamente. Y si eso pasa, pues obviamente va a traer pérdida a nuestra vida espiritual y aún puede traer disciplinas. La escritura dice así, 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El pasaje está hablando de la Santa Cena, donde el vino representa la sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, perdón que al ser recibido nos involucra en el nuevo pacto, y el pan representa el cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, la palabra de Dios con la cual Dios nos dio vida y sostiene nuestra vida espiritual para poder vivir en obediencia a Él. ¿Cuál era el problema? El problema era que en aquella época la gente menospreciaba la importancia de la Santa Cena y la estaban tomando indignamente. O sea, no era la copita y el pedacito de pan, sino era el botellón de vino y sí, el sándwich cubano. Y dice que terminaban en gula y hasta borrachos, producto de tomar la Santa Cena. O sea, gravísimo que tomaran la Santa Cena, ¿sí?, como una razón para pecar. Y eso era lo que estaba sucediendo. Ahora, tomar la Santa Cena de esta manera es similar a estar en una iglesia, participando de las reuniones, recibiendo las enseñanzas, recibiendo compañerismo, sin ningún interés de realmente cambiar la vida. Es prácticamente lo mismo. Voy a la iglesia, escucho compañerismo, pero no tengo interés en cambiar la vida. Eso es como decía la propaganda, está en el lugar equivocado, ¿sí? Porque no es la razón de estar en la iglesia. Y cuando el texto dice, juicio come y bebe para sí, en otra versión dice, para su propio castigo come y bebe, dando a entender de que si tenemos un claro conocimiento de lo que debemos hacer y no lo hacemos, no solo demoramos nuestro crecimiento espiritual, sino que podemos ser disciplinados. Y eso era lo que estaba pasando en aquella época. Por eso continúa contándonos la escritura, 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, Dios los estaba disciplinando con debilidad, falta de ánimo para hacer las cosas necesarias, con enfermedades, y a otros se los había llevado a su presencia en el mejor de los casos. Lo que cuando dice duermen era que se había muerto producto de la disciplina de Dios. ¿Cuál es la exhortación para evitar ese daño y esas disciplinas? 1 Corintios 11:31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, lo que dice que debemos hacer es que al tomar la Santa Cena, o lo que estoy diciendo, al ir a la iglesia, al participar, al recibir enseñanzas, lo que debemos examinar es si hay un deseo genuino de cambiar. ¿Hay un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios? Y en el caso de la Santa Cena dice que si ustedes están repartiendo la Santa Cena y usted está en pecado y no quiere dejar ese pecado, no debe tomar la Santa Cena. Sí, porque si no está dispuesto a cambiar, entonces ¿para qué toma la Santa Cena? Eso quiere decir que de golpe la primera pregunta de la noche es, ¿y usted a qué viene a la iglesia? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Su mujer lo regaña si no viene? ¿O es su marido el que la regaña? ¿O porque sus hijos son unos diablos y si no vienen no hay quien los controle? ¿O cuál es la motivación para venir a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Venimos porque queremos agradar a los hombres o a recibir las enseñanzas y las exhortaciones de la palabra de Dios para revisar nuestra vida, ¿sí?, arrepentirnos y tomar las decisiones correctas? Ahora,
si no es esto lo que hacemos al recibir la palabra de Dios, es decir, si menospreciamos la sangre, el perdón y el pan, que es la palabra, dice que el resultado va a ser, 1 Corintios 11:32, mas siendo juzgados, o sea, si no nos examinamos, dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, si Dios a través de el que sea da una enseñanza, una exhortación y no nos revisamos y no miramos si sí o si no y no tomamos decisiones, dice, entonces Dios sí lo va a juzgar. Si usted no se juzga, Dios lo va a juzgar y lo va a castigar, dice, para que no sea condenado por el mundo. O sea, Dios no quiere que tomemos el mismo comportamiento de la gente del mundo, entonces va a tomar acción sobre nuestras vidas. Ahora, ¿por qué? Porque es que una cosa es pecar por ignorancia, y cuando comenzamos la vida cristiana eso es lo que más hacemos, pecamos por ignorancia, y otra cosa muy diferente es tener claridad de cuál es la voluntad de Dios y no hacerlo. Y son dos cosas completamente diferentes. Por eso unos versos más atrás, versículo 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. Alguna vez un pastor me consultaba cuando tenía las reuniones con los pastores, corrigiendo muchas cosas. Me decía, no, es que hay una señora que no sé qué, que como que anda con un tipo, entonces yo no le quise dar la Santa Cena, entonces se me armó un problema y bla, 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 bla. Entonces la pregunta era, ¿cómo hago yo para saber a quién le doy la Santa Cena y a quién no se la doy? Y le dije yo, hermano, lean la Biblia. Ahí dice que cada feligrés debe revisar su corazón y tomar la decisión. No es una cosa que el pastor deba hacer, ve, usted tiene mala cara hoy no le doy la Santa Cena, no. Es una cosa que cada persona, de acuerdo a su disposición, debe revisar si lo hace o no. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea que debemos probar, debemos reevaluar, debemos revisar si realmente queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Quiere usted hacer la voluntad de Dios? Es la razón por la cual está acá. Viene para aprender, para ser exhortado, para entender las promesas que le permiten hacer la voluntad de Dios. A veces ante la pregunta decimos, no, sí, claro. Pero no nos dejemos engañar por nuestras palabras. A veces nuestras intenciones parecen muy buenas hasta que llega el momento crítico. ¿Sí? ¿Cómo evaluar correctamente si estamos dispuestos? Pues la Escritura, o más bien Jesús, ayudando a evaluar un grupo de personas que creían estar haciendo lo correcto, les dijo lo siguiente, Mateo 21:28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea, todo el pasaje, ¿qué es lo que enseña? No es que usted le diga, ay Dios mío, te amo, sí, yo te voy a obedecer. No. ¿Está obedeciendo o no está obedeciendo? Porque puede pasar que uno diga, no Señor, si me pones en esa yo no lo hago, y lo pone en esa y usted le cree y hace lo que tiene que hacer. Pero puede ocurrir que ore mucho, insista mucho y a la hora de la verdad no haga caso. ¿Qué tan dispuesto está usted a hacer la voluntad de Dios? Revise su obediencia. Revise qué está haciendo usted frente a las cosas que Dios con claridad le está mandando a obedecer. O sea, la clave es, para saber si estoy dispuesto, es la obediencia, obviamente una obediencia con la actitud correcta, y si no hay obediencia, no se meta a cuentos, no está dispuesto. Si no hay obediencia, no se engañe, no se meta cuentos. Ahora, para que haya esta obediencia que agrada a Dios, es decir, con la actitud correcta, es necesario, y sigo con lo mismo,
que aceptemos y nos sujetemos a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios enseña que absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor es organizado por Él, controlado, mandado, ¿sí? Él es el responsable de lo que está pasando a nuestro alrededor y debemos ser conscientes de esa verdad. Ahora, cuando no somos conscientes de esa verdad, obviamente no vamos a reconocer que es Dios tratando nuestra vida, sino es que mi mujer, mejor dicho, se le metió un demonio, es que mi marido es lo más egoísta. Cuando no reconocemos la soberanía de Dios, comenzamos a pelear con nuestros semejantes, con aquellos que pensamos que son la razón, ¿sí? de nuestra tristeza, de nuestro sufrimiento, y nos perdemos. Nos perdemos porque no es para nada eso lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que ser conscientes de la soberanía de Dios. Debemos de dejar de pelear contra el mundo, contra la familia, contra la iglesia, contra el pastor y reconocer que Dios ha provisto esa situación porque nos quiere bendecir, porque algo quiere que entendamos, porque algo quiere que hagamos o que dejemos de hacer. Si no reconocemos la soberanía de Dios, vamos a pelear con la gente y no vamos a progresar en nada. O sea que ante las fallas de los demás, la pregunta no es ¿usted por qué me hizo eso? Sino a Dios, Dios mío, ¿qué es lo que quieres tú que yo aprenda? ¿Sí? ¿Cuál es la lección? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? En cierta ocasión Dios a través del profeta Oseas le dijo al pueblo que estaba en una situación pues muy difícil, les dijo lo siguiente, Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. La idea es que la presencia de Dios prometida era la garantía de todo tipo de bendición. Y lo que Dios está diciendo es, me fui, ¿sí? Yo me voy, ¿sí? Yo me vuelvo a mi sitio. Y me vuelvo a mi sitio, ¿por qué? Porque ustedes no quieren reconocer su pecado. Van a seguir, ¿sí? Sufriendo hasta que llega a tal grado la angustia, pues que tengan que buscarme. O sea que lo que Dios está diciendo es, no los voy a ayudar, ¿sí? Hasta que no reconozcan su pecado. Tienes situaciones que te acongojas, que te afligen, que estás luchando por cambiar, ¿sí? Y nada que funciona. La pregunta es, ¿estás pendiente de lo que Dios te quiere hacer entender? ¿De lo que te quiere llevar a reconocer? ¿O sigues luchando contra Dios tratando de cambiar esas situaciones? Ah, no, es que no estoy peleando contra Dios, es contra mi mujer. Sí, es contra Dios que ha provisto esa situación. Eso es aceptar la soberanía de Dios. Pero en lugar de reconocer, el pueblo pues seguía peleando con Raimundo y todo el mundo, y Dios dice, no, me voy a mi lugar, ¿sí? Hasta que no reconozcan su pecado. Y ese es uno de los serios problemas que tenemos los hombres, que o no reconocemos nuestros pecados, o aún reconociéndolos, no tomamos la decisión de dejarlos. Y entonces seguimos ahí dando vueltas, y esa dureza de corazón de no querer hacer la voluntad de Dios puede prolongar esos tratos de angustia y sufrimiento. Para los auténticos hijos de Dios hay una promesa, ¿sí? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa promesa quiere decir que a los auténticos hijos de Dios, tarde o temprano, Dios llega el momento en que sí, los convence de hacer su voluntad. Cuando un llamado cristiano se pierde y se queda perdido, es evidencia de que no era un hijo de Dios, ¿sí? Y no se necesita un gran pecado, no es que es adúltero y no quiere cambiar, no, con que solo sea mentiroso, ¿sí? Con que solo sea tacaño y no quiera cambiar, ¿sí? Y no esté dispuesto a hacerlo, eso sería una evidencia de que no es un hijo de Dios. Con que solo sea incumplido, es evidencia de que no es un hijo de Dios, si no hay en él el propósito de querer cambiar. Ahora, es por eso que en medio de esas situaciones difíciles, que son producto de nuestra incredulidad o de nuestra ignorancia, lo mejor que debemos hacer es lo que el profeta le dijo al pueblo, Oseas 6:1, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará.
Notemos que el profeta, al animarlos a volver a Dios, reconoce que fue Dios quien arrebató. Él no dice, no, fue que vinieron los del pueblo por allá y los madianitas y se llevaron todo, o que fueron, no. Obviamente habían sido personas las que habían causado este daño al pueblo de Israel, pero el profeta muy clarito dice, Dios nos arrebató, ¿sí? Dios fue el que nos hirió, Él es el que nos va a curar, Él es el que nos vendará. O sea, reconoce perfectamente la soberanía de Dios y por eso es que dice, volvamos a Jehová. Y volvamos a Jehová es deje de luchar contra la gente, entienda que no es con sus fuerzas, póngase de acuerdo con Dios, que si usted reconoce lo que tiene que reconocer y toma las decisiones correctas, Dios hará lo que sea necesario. ¿Sí? Esa es la forma de arreglar, ¿sí? Y de salir de esas situaciones difíciles en que a veces nos encontramos, que por más de que luchemos y busquemos no salimos, es porque algo hay en el corazón que usted no quiere aceptar o aceptando no quiere cambiar y Dios no abre puertas, las cierra, bueno, hace lo que sea necesario para obligarnos a ¿qué? A decir, Señor, ok, yo estoy mal, algo está pasando con mi vida, ¿sí? Tengo que cambiar la actitud de mi corazón, tengo que dejar este pecado, tengo que hacer lo que sea, y eso es lo que hará que la situación realmente cambie. Pero insisto, esto no va a pasar si usted desconoce la soberanía de Dios. Si usted cree que le pasan las cosas porque es de malas, porque el otro es un desgraciado, porque el otro no me quiere, si usted cree que le pasan esas cosas porque el comercio está muy duro, porque la violencia está muy grande, si usted cree que le pasan esas cosas por esas cosas, entonces usted no está ignorando la soberanía de Dios y no se va a confrontar en su pecado con Dios, sino a ver cómo arregla el pecado del mundo. Ahora, el asunto es que es ignorancia, es falta de confianza, es religiosidad lo que hace que muchos ignoren esta verdad de la soberanía de Dios que está a lo largo de toda la Escritura. Y el problema para el que ignora la soberanía de Dios es que ignorar la soberanía de Dios no hace que deje de estar bajo la soberanía de Dios. O sea, eso no cambia nada, solamente cambia que no entiende, pero sigue estando bajo la soberanía de Dios. Si no aceptamos que las cosas que suceden a nuestro alrededor están en la soberanía de Dios, estamos completamente desubicados. Y aunque no lo entendamos, estamos viviendo de forma rebelde contra Dios, por no aceptar su autoridad. Ahora, en el mundo estar rebelde es muy chévere, sobre todo cuando no se depende, ¿sí? Porque cuando el hijo se rebela, el papá pues de golpe no le presta el carro, no le da plata, no le deja salir y pues grave, ¿no? Pero si me rebelo contra la autoridad y no dependo de ella, ella no me mantiene, qué rico hacer pues cualquier cosa, no hay nadie que me mande, yo no dependo de ellos, yo puedo hacer lo que me venga en gana. Pero, ¿cómo puede ser eso cierto con Dios? ¿Sí? O sea, Dios es el que hace que palpite nuestro corazón, el que nos permite respirar, el que nos da las cosas necesarias. Por más rebeldes que estemos contra Dios, siempre seguiremos dependiendo 100% de Él. Sí, vivimos solo porque Él quiere que vivamos hasta el segundo que Él lo quiera. Entonces, rebelarse contra Dios no tiene nada de inteligente, no es nada sensato. Y sin embargo, muchos lo hacen porque el pecado embrutece de tal manera que la gente se rebela contra Dios, reconoce y escucha una y otra vez que está en pecado y sigue igualito. Y aunque Dios en su misericordia siga proveyendo muchas cosas, porque si hay algo grande es la misericordia de Dios, eso de todos modos no evitará, bajo ninguna circunstancia, que se pueda escapar de la autoridad de Dios. Por eso la Escritura dice, Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y por supuesto no se refiere solo a los creyentes. En Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, uno entiende los que se salvan, y en la tierra, y debajo de la tierra, donde creo que está el infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, no hay nada que el hombre pueda hacer que lo libre de estar bajo la autoridad de Dios. A veces creemos ser personas muy obedientes, pero déjenme decirles algo que a veces lo deja uno como mal.
¿Cuál es una de las evidencias, de las primeras evidencias de que uno está rebelde con Dios? ¿Cuál? Las quejas. Las quejas contra los hermanos es de las primeras evidencias. Ah, es que fulano me hizo. Ah, es que ha visto cómo sutano. Las quejas son la primera evidencia de que estamos en rebeldía contra Dios. Dice Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí las quejas, cuando uno se queja del hermano en la fe y cuando uno se queja de las cosas que están pasando, uno dice, eso es estar siendo condenado. Ahora, hagamos una diferencia entre dar una información y dar una queja. Sí, porque a veces también es diferente decir, ve, fulano se me llevó el reloj, sí, a realmente estarse quejando que se me llevó el reloj. Entonces hay una diferencia. Pero las quejas son una desobediencia al mandato de dad gracias en todo, dad gracias por todo. O sea que cuando nos quejamos, estamos mal, ¿sí? Estamos ignorando o la promesa de Dios o estamos ignorando su soberanía. En lugar de quejarnos del mal comportamiento de los que nos rodean, la pregunta es nuevamente la misma. Señor, ¿cuál es la lección? Pero no siempre lo hacemos. Casi siempre lo primero que brota es, tocaron lo mío, me quitaron lo mío, no me reconocieron, entonces viene la queja. Y cuando viene la queja, pues la queja se termina convirtiendo en una disculpa para terminar pecando. Eso no es nuevo, ¿no es cierto? ¿Y por qué le pegó? ¿Por qué él me pegó primero? Desde niños decíamos eso. Y hasta viejos decimos lo mismo. ¿Y usted por qué lo insultó? Ah, pero es que él me insultó primero. A viejos ya terminamos con el mismo cuento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Que la queja nos da una razón, sí, para también actuar de la misma manera que están haciendo los demás. Ahora, no es que el hecho de que no nos podamos quejar no quiere decir que la gente está haciendo las cosas bien. No, la gente hace y nosotros hacemos las cosas mal, ¿sí? Pero la razón de no quejarnos es porque aunque la gente está haciendo las cosas mal, Dios está haciendo las cosas bien. Y ha puesto a esa persona a su lado para que haga exactamente eso, para darle la lección que usted necesita aprender. Entonces, ¿por qué se queja usted de que Dios le quiere enseñar algo si no hay mayor bendición para usted que eso? ¿Por qué se queja? Porque deja de ver a Dios y ve al fulano o a la fulana que no está haciendo lo correcto. O sea que la clave es que el pecado de los demás nos confronte con nuestro pecado. Porque a veces hacemos algo que no es correcto y nos parece normal, pero cuando no lo hacen, ahí sí que es terrible. Sí, si usted llega tarde, ay, disculpe, pero si lo dejan esperando ya no es igual. Sí, si usted deja de pagar algo, ay, que se aguante, pero si no le pagan, reaccionamos igual. O sea que el punto es ese, que el pecado de los demás, sí, nos muestre nuestro pecado. También el buen ejemplo de los demás puede mostrarnos nuestro pecado. Lo que pasa es que el buen ejemplo no se critica tan fácil como se critica el pecado. Aunque el buen ejemplo también se critica, ¿no? ¿Usted ha visto a fulano tan generoso? Ah, no, pues que le sobra la plata. ¿Sí? Y ve a esa señora cómo le obedece al marido. Ah, pero es que el marido no es un desgraciado como el mío. O sea que hasta de los buenos ejemplos nos podemos quejar para justificar nuestro mal comportamiento. Ahora, el Señor Jesús habló de esto en una parábola que conocemos, pero al pie de la letra, Lucas 6:41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí está clarito, lo mismo que le estoy diciendo. ¿Por qué cuando comete el otro el pecado, usted mira el pecado y no revisa el suyo? Y lo que está diciendo es, hay una paja, pero en el suyo hay una viga. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y aquí viene algo muy fuerte, hipócrita. Cuando uno se queja del pecado de los demás, sin mirar el de uno, uno está siendo un hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea que es claro, la gente puede pecar contra nosotros, sí, pero el énfasis de Dios es que a través del pecado de los demás descubramos el nuestro para arreglarlo. Y ya habiéndolo arreglado, seguramente sí podemos ser de bendición para el otro. Pero
poner énfasis en el pecado de los otros, ¿sí? Y tratar de corregirlos sin arreglar el nuestro, según Jesús, es una actitud hipócrita. Ahora, ¿qué es un hipócrita? Un hipócrita es quien aparenta ser bueno y, según todo esto, es quien culpa a los demás de su sufrimiento. ¿Y por qué es un hipócrita? Porque la verdad a los ojos de Dios, lo he dicho durante 20 años, cada uno sufre por su propio pecado. Lo que nos hace sufrir no es el pecado de los demás, es el pecado de reaccionar de manera equivocada ante lo que los demás hacen. Y no solo reaccionamos mal ante los pecados, también a veces ante los favores de los demás, ¿sí? Entonces culpar a los demás, ¿sí?, de nuestro sufrimiento es una completa hipocresía que muestra que no queremos cambiar y que sí queremos que todos los demás cambien, y eso también resulta en hipocresía. Es por eso que Pedro decía muy claro, 1 de Pedro 3:13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y la respuesta es absolutamente nadie. Absolutamente nadie te puede hacer daño si tú haces el bien. Nadie le puede hacer daño a tu alma. Pueda que dañen tu economía, puedan que dañen tu salud, pueda que hasta dañen tu familia, pero nadie puede dañar tu alma si tú haces lo correcto. Esa es tal la protección de Dios a través del nuevo pacto que nos hace algo así como indestructibles, invencibles ante el daño de los demás si estamos haciendo lo correcto. Pero aún los favores de los demás pueden dañarnos. Usted por favorecer a alguien le va a ayudar tal vez y se vuelve cómodo, perezoso, sí, roñoso, sí, entonces termina haciéndole un mal. ¿Por qué? Porque aún ante las cosas buenas que usted hizo, esta persona no quería hacer la voluntad de Dios. Y aún continúa diciendo, versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, si por hacer lo correcto igual vienen y lo tratan mal, dice, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, no hay nadie que nos pueda hacer daño si hacemos lo correcto. Y cuando vienen a agredirnos, a hacer, a decir, a lo que sí, si seguimos haciendo lo correcto, solo tendremos más bendición. De tal manera que dice, vea, usted no le tenga miedo a nadie. Téngale miedo a su pecado. Sí, pero no le tenga miedo a nadie. Sí, lo peor que le pueden hacer a uno es pegarle un tiro y mandarlo al cielo. Y eso es una bendición. Sí, sí recuerdan el del tema de la muerte, o si no, revisen Inter. Ahora, cuando no reconocemos la soberanía de Dios, viviremos como cualquier ser humano que no conoce a Dios, con todo tipo de justificaciones, que no solo le harán pensar que está bien, sino que está mejor que los demás. Ahora, en la Escritura encontramos que hay una íntima relación entre todo esto, entre la soberanía de Dios, la autoridad de Dios y la obediencia. Quien ignora la soberanía de Dios también rechaza el principio de la autoridad y se convierte en una persona rebelde y desobediente. Si recuerdan la rebelión de Coré, cuando Moisés oró y dijo, bueno, si ustedes tienen la razón, que ustedes tengan una vida normal y mueran común y corriente, pero si yo tengo la razón, que se abra la tierra y se los traiga a todos. ¿Sí? Cuando esto sucedió, que la tierra se abrió y se los tragó a todos, ¿quién fue el que abrió la tierra? Dios. No fue Moisés, obviamente. Pero ¿qué hizo el pueblo al otro día? Le echó la culpa a Moisés. Como si Moisés fuera, o sea, ignoraron por completo la acción de Dios, la soberanía de Dios, y le echaron la culpa a Moisés. ¿Cuál fue el resultado de ignorar? Sí, esto, pues que Dios también comenzó y los consumió y acabó con, sí, hasta que Moisés y Aarón no fueron a hacer expiación, no paró la mortandad. ¿Por qué? Porque ignorar la soberanía de Dios nos pone en una actitud de rebeldía contra la autoridad y pues nos lleva a ser desobedientes y a traer las consecuencias. Ahora, porque no hay duda que si Dios dice yo ordeno cada cosa que pasa, pues obviamente no hay duda que Él es la autoridad, y cuando se rechaza la autoridad de Dios, se rechaza la autoridad delegada de Dios, y cuando se rechaza la autoridad de Dios y la autoridad delegada, pues simplemente se cae en el pecado de la rebeldía. Ahora, insisto en este tema porque este asunto de la autoridad es uno de los principios más importantes que debemos tener en nuestra relación con Dios. Si revisamos el origen de todo el mal sobre la tierra,
notamos que la Escritura nos muestra cómo el primer resultado de haber desconfiado de Dios fue la rebeldía, desobedecer la autoridad de Dios. ¿Cuál fue el proceso? Pues Dios coloca al hombre en el paraíso y le da una orden para su protección. Dios le había dado un mundo y un plan maravilloso, y la idea es que para poder vivir ese plan maravilloso es no coma del árbol. O sea, esa era una orden para su protección. Sin embargo, aparece Satanás y hace lo que siempre hace, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, no dice que era mala, re mala es, pero no hay que mencionar la maldad, porque el problema no es la maldad, el problema es la astucia. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Allí ya muchos comienzan a enredarse. ¿Y Dios para qué colocó el árbol? ¿Y Dios para qué dejó que la serpiente viniera? O sea, allí ya muchos comienzan a pensar mal de Dios, sin siquiera arrancar. Pues el árbol era necesario porque si el hombre no tiene la capacidad de decidir, entonces no es un ser humano, es una máquina. Era necesario el árbol y era necesario, sí, la tentación de Satanás para que el hombre tomara la decisión correcta y confirmara que quería estar de parte de Dios. Pero bueno, en segundo lugar, la idea es que la relación del hombre con Dios solo podía ser sostenida por medio de la confianza en Dios. Hoy es igual, nuestra relación con Dios solo puede ser sostenida con la confianza en Dios. Y lo que el diablo realmente está diciendo es: ¿está seguro que eso que le mandó a hacer Dios es bueno? Eso es lo que realmente le está diciendo. El mandato era para su protección, pero la pregunta del diablo es: ¿está seguro que eso que Dios le mandó a hacer es bueno? Si pensamos en que ese es el trabajo del diablo, entonces el diablo trabaja mucho. ¿A cuántos jóvenes el diablo no les dice: ¿está seguro que hay que llegar virgen al matrimonio? ¿No será que eso se atrofia, que se daña, que ya no funciona? ¿Está seguro que hay que ser fiel con los diezmos? ¿Está seguro que hay que sujetarse a la esposa? Perdón, al esposo, ya me está engañando el subconsciente. ¿Está seguro? Sí, o sea, cada vez que viene una pregunta de esas, no respecto de un mandato humano, de un parecer del papá o del pastor o del jefe, sino cada vez que aparece una pregunta respecto de un mandato claramente expresado en su palabra, ¿sí? Cada vez que aparece esa inquietud, es el diablo, ¿sí? Diciéndole a la gente: pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Cómo va a estar seguro de eso? ¿Sí? Y la idea es que a través de cuestionar las órdenes de la autoridad, pues la persona termine, sí, haciendo lo que es incorrecto. Ahora, no es el caso, o sea, no quiero decir que la autoridad, estoy haciendo la diferencia entre las órdenes dadas por Dios directamente en su palabra: no fornicar, no robar, no mentir, muy claro. En el caso de la autoridad delegada, sí, obviamente uno puede pensar que la autoridad se puede equivocar, y efectivamente la autoridad se puede equivocar. Pero insisto, estoy hablando de mandatos claros, cuestionados, que dados por Dios, que cualquiera que los cuestione pues ya está más que engañado por el diablo, ¿sí? Porque ¿quién se atreve a cuestionar a Dios? Está muy mal. ¿Qué pasó cuando el hombre escuchó, o la mujer, y aceptó la voz del diablo? Dice Génesis 3:6: y vino la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Yo he hecho esta pregunta muchas veces, algunos ya saben la respuesta, ¿no? Siempre pregunto: ¿y cómo era el árbol? ¿Cómo era el árbol? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol. ¿Cómo era el árbol? El árbol era terrible, era lo peor, era una maldición. Pero ¿cómo lo vio ella? Bueno para comer. Mire, cuando aceptamos los argumentos del diablo, vemos bueno desobedecer a Dios. Vemos bueno fornicar, vemos bueno mentir, vemos bueno tal cosa, vemos bueno rebelarnos. Cada vez que aceptamos los consejos del diablo, comenzamos a ver bueno la desobediencia. Porque ninguno de nosotros dice: uy, en esto le voy a desobedecer a Dios para que me vaya bien mal. No, ninguno dice eso. Uno más bien como que saca a Dios del panorama y piensa en hacer lo que sabe que a Dios no le agrada, pensando que le va a ir bien. Ahora, ¿qué es la otra cosa que normalmente hacemos
cuando estamos rebeldes desobedeciendo a Dios. Dice la Escritura, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando una persona está rebelde, cuando una persona está en pecado, ¿qué es lo que busca? Que los que están a su alrededor también pequen con él. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, tengo claridad de que eso está mal, pero sí, lo que busco es, como lo quiero seguir haciendo, que otros también lo hagan. ¿Qué le dice el muchacho a la muchacha para acostarse con ella? Todos lo hacen. ¿Te parece loca en esa iglesia? En el mundo todas las chicas se acuestan. Eso no tiene nada de raro, es normal. ¿Sí? O sea, si todos cometen el mismo pecado, ¿sí? Ya no se ve como pecado. ¿Qué es lo que hace el borrachito cuando llegan los demás y él ya está borrachito? ¿No? Se la toma, se la unta, ¿no? Y es la friega del borracho porque uno también tome con él. Sí, porque si comparto mi pecado, pues el pecado no se ve tan horrible. Eso es lo que ha pasado con la tal liberación sexual y el asunto de género. Que antes veíamos que ciertos personajes andaban metidos entre el closet, en la tumba casi, mejor dicho. Hoy no, hoy es una propaganda, es casi que es un orgullo salir y mostrar una serie de desviaciones sexuales, porque no solo mucha gente está cayendo en ese pecado, sino hay el apoyo de las autoridades del mundo, sí, respecto a esos pecados. Pero si yo soy el único que estoy cometiendo ese pecado, pues ya me cuesta más trabajo convencerme, sí, de que un momentico, sí, esto es normal. Ahora, sin embargo, pues la carne tira hacia el pecado, y como el pecado tiene íntima relación con la rebeldía hacia Dios, es por eso que la rebeldía es muy contagiosa. ¿Sí? La rebeldía es muy contagiosa. Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando dice mirad bien, habla a cada uno de nosotros, dando a entender que solo nosotros podemos impedir que la amargura llegue a nuestro corazón. ¿Sí? Solo nosotros podemos impedir. ¿Cómo? Pues teniendo confianza en Dios, aceptando la soberanía de Dios, reconociendo nuestro pecado. Pero ¿cómo llega la amargura? No teniendo fe, negando la soberanía de Dios, no aceptando la autoridad, siendo rebelde, desobediente, quejándose, justificando y acusando a los demás del sufrimiento que yo sí padezco. Entonces, producto de estar continuamente acusando a los demás del sufrimiento que yo padezco, yo termino volviéndome una persona amargada. Amargada. ¿Sí? Y obviamente la persona amargada, ¿sí? Es aquella que ve todo malo, todo malo. Ahora, después de ese trato, después de este proceso en el que se rebela uno contra Dios, no aceptando su soberanía y culpando a los demás, la persona sigue tranquila pensando que todo ha quedado bien. Pero ¿qué pasa con el tiempo? La Escritura dice, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona rebelde, al pasar el tiempo, comenzará a cosechar lo que sembró. Pero ojo con lo que voy a decir. No quiere decir que la persona se va a enfermar, o que se va a volver pobre, o que la mujer lo va a dejar, o que lo van a echar del trabajo. No. Esas cosas pueden hasta mejorar, según la percepción de esta persona. La cosecha a la que se refiere el versículo, ¿cuál es? Segará corrupción. ¿Corrupción de qué? De su alma. Ahora, describir la corrupción del alma es largo, es describir el pecado del hombre. Pero el resultado es que el hombre es consumido y atormentado por sus propios deseos y sus propias pasiones. O sea, las cosas que yo deseo son las que consumen mi vida. Termina siendo eso, es como, yo cuando pienso en esto recuerdo que dice que el castigo para Satanás fue sacar fuego en medio de él, el cual lo consumió.
O sea, sus propios deseos son los que hacen que él se atormente. Y creo que el infierno va a ser igual. Los malos deseos de los hombres los atormentarán cada vez más. O sea, ese es el resultado de la corrupción del alma. Y eso es lo que hace a una persona que poco a poco llegue a la amargura. ¿Qué es una persona amargada? Es la que ve enemigos por todos lados. Por todos lados. O sea, si es una señora y la hija le invita a comer, ya se amargó. ¿Y usted a dónde carajos me va a llevar? Sí, y cuánto, o sea, cualquier cosa. La persona amargada es la que no puede ver en lo que los demás hacen nunca nada bueno. Todo es queja, todo es regaño, todo es grito, porque a mí nadie me quiere, a mí nadie me trata bien, a mí todo el mundo me critica, a mí no reconocen lo que yo haga. Eso es una persona amargada. Es una persona completamente desconectada de Dios, rebelde a la voluntad de Dios, que en lugar de revisar cuánto pecado hay en su vida, sí clava los ojos en los pecados de los demás, así sean los que diga que más quiere, y vive quejándose todo el tiempo por el comportamiento de los demás. Y si viene a esta iglesia, no se quejará porque ya quedará muy mal, pero se morderá la lengua con las ganas de quejarse, porque igual en su corazón va a brotar esa amargura que no le permite estar contenta con las cosas que suceden, porque la amargura le lleva a eso. De hecho, creo que podemos ver personas que tienen absolutamente de todo y siguen siendo amargadas. ¿Por qué? Porque la amargura no permite, ¿sí?, que seamos felices. Y entonces encontramos esposas que son felices criticando todo lo que el marido hace, hijos que critican a los papás todo el tiempo, empleados que critican a los jefes, y feligreses que critican al pastor y a los líderes, y bueno, eso es. Ahora, bajo el viejo pacto tenemos ejemplos muy claros de cómo este pecado es algo que desagrada tanto a Dios, que vemos fuertes disciplinas, ¿sí?, esta crítica y esta murmuración. Números 12:1. Dice: María y Aarón. Tengamos en cuenta que María y Aarón eran hermanos mayores de Moisés. Uno supondría que era Moisés el que los hermanos tendrían la autoridad por ser mayores, pero Dios había escogido a Moisés, ¿sí?, como el líder del pueblo. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. No he profundizado mucho en el tema. Algunos dicen que era una mujer morena, de raza negra, ¿sí?, y algunos dicen que él sí estaba en su derecho de tomar. En esa época, recuerden que podía tener tantas mujeres como fuera capaz de aguantarlas, ¿sí? Y entonces algunos dicen que él sí tenía derecho, pero el punto no es si él tenía derecho o no derecho, si se había equivocado o no. Ese no es el problema. El problema es que ellos hablaron contra él, menospreciando que él era la autoridad que Dios había escogido. Ahora, esto sigue vigente. ¿En qué sentido? En que digamos, los padres son autoridad en los hogares, los padres y la madre también, y el problema, el pecado sigue siendo igual, ¿sí? Y cuando se critica la autoridad, ¿qué es lo que realmente se está buscando hacer? Si usted es mi papá y hace cosas malas, usted no tiene derecho a mandarme. ¿Sí? Eso es más o menos. O sea, quien critica la autoridad, en el fondo lo que está queriendo es, ¿sí?, justificar la desobediencia. Y eso es exactamente lo que hicieron estos fulanos. El versículo 2 dice: y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. O sea que el argumento es: si la autoridad está tomando malas decisiones, yo puedo desobedecer esa autoridad y tomar buenas decisiones, porque yo también conozco a Dios. Eso es exactamente lo que está sucediendo y lo que están diciendo que pasa allí. Usted es el líder, pero usted se casó con una mujer que no nos parece, entonces usted, en un momentico, yo también tengo a Dios, yo puedo tomar. Y es la justificación para la rebeldía. Ahora, si la autoridad está tomando malas decisiones y yo puedo tomar buenas decisiones porque conozco de Dios, eso suena razonable. Y a veces podemos ver que ciertamente los hijos ven que sus padres toman malas decisiones, y los hijos le dicen al papá: deberías hacer esto y aquello, y tienen razón. Y si tienen razón, ¿dónde está el problema? ¿Por qué desagrada tanto esto a Dios? Si su esposo, su padre, su jefe o su pastor se equivoca, ¿será pecado que usted diga: yo creo que estás equivocado?
¿Será pecado que usted sea honesto y sincero, íntegro? No, por supuesto que no. ¿Dónde está el problema? Si revisamos el pasaje dice, Números 12:2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Qué dice? Y lo oyó Jehová. El pasaje no dice que Moisés oyó, parece que ni se enteró, no sabemos. Pero lo que dice es que Dios sí escuchó. El problema no es que su marido tome decisiones equivocadas. El problema es que usted, en lugar de decírselo a él, se lo diga a otros. Ahí es donde está el terrible problema. Igualmente hay problemas si usted se lo dice a él y luego también se lo cuenta a otros. El problema no es que su padre, no es que le conté a otros porque ya le dije a él, no. El problema no es que su padre se equivoca, el problema es que usted vaya y se lo cuente a otros. Dios le dijo a estos dos, y recuerden que eran hermanos mayores de Moisés, Números 12:8, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? El problema no era haberse metido con el burro, el problema es que el burro era del Señor. Sí, ese era realmente el problema. Números 12:9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. O sea, producto de solo criticarlo y decir, no, es que usted las embarró, yo creo que yo puedo tomar mis propias decisiones, y no se lo dijeron a él, comenzaron a murmurar, a contárselo a otros o a otro, ¿sí? Y eso fue suficiente para que Dios la dejara como leprosa. Si usted me pregunta por qué Aarón no quedó leproso, yo no sé si es que la mujer era más brava, María era más no sé qué, la que lo motivó al otro a embarrarla, yo no sé cómo iría el cuento allí. Esa es una pregunta que espero que estudien y me contesten. Ahora, ojalá nos quede muy claro, no es que no podamos estar en desacuerdo con ninguna autoridad porque la ira de Dios nos va a consumir. No, el pecado está en que por nuestra rebeldía no utilicemos el conducto correcto ni la forma como Dios lo ha definido. ¿Cuál es? Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Sí, eso es así. No es que lo llame usted aquí en la mitad de la reunión, bien, no, solito, dice allí. Dice, mas si no te oyere, ¿qué quiere decir? Que si te oyó y reconoció, ahí tiene que parar el asunto. Ahí tiene que parar el asunto y nadie más se debe enterar. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de estos 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, si la persona no reconoce, dice, no, entonces toca traer 2 o 3 testigos. Aquí hablamos de, bueno, vaya, busque el líder de esa persona o el papá, y para volver a decirle, mira, estás en tal pecado, a ver si logra reconocerlo. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dile a la iglesia es como que alguien aquí está pidiendo plata prestada y nunca la devuelve, entonces uno lo para aquí al frente y se vea, ya hablamos con él a solas, ya hablamos con varios familiares, él no devuelve la plata, no le presten plata. Sí, más o menos es el procedimiento que hay que hacer con esta persona, sí, o que anda fornicando, o acostándose con las chicas o con los chicos, qué sé yo, bueno, cualquier cosa. ¿Qué debemos hacer si una persona viene a hablarnos mal de nuestra autoridad o de su autoridad? Mándelo a hablar con ella. Eso que me estás diciendo, vaya y dígaselo. Eso es lo que debemos hacer si realmente lo amamos y lo queremos ayudar. No escuchemos, guardemos el corazón, tengamos en cuenta que a la carne le fascina comer prójimo, ¿sí? Pero eso contamina nuestro corazón. Mire, la Escritura hace una íntima relación entre la complacencia de la carne y la rebeldía. Miren este pasaje, 2 de Pedro 2:10. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea que debemos tener mucho cuidado con la rebeldía, que es el primer pecado que se manifiesta cuando no confiamos en Dios.
Cuide su corazón, no se deje envenenar, especialmente cuando le digan, no le puedes contar a nadie. Así me contaron que un señor le robó, que una señora le robó el marido a otra. Te cuento que vi a tu marido con una señora, pero no le digas a nadie que fui yo, y era la amiga íntima, ¿no? Y no le digas, entonces ella iba donde el marido y el marido le negaba, era mentira. Y la otra, por ratico, ya lo volví a ver con no sé qué, y lo volví a ver y lo volví a ver. Y entonces esta le dijo al marido que era un mentiroso, un hipócrita, un falso, y se largó y lo abandonó. Y luego la otra se casó con él. No le cuentes a nadie, ¿no? Si no le cuentes a nadie, no me cuentes a mí, porque viene y lo rellena uno de veneno. Y uno que fulano hizo y no sé qué y tal cosa y tal otra, y no le cuentes a nadie para saber si es verdad. Y uno se queda con el chicharrón. No, pues, lo primero que hay que hacer, más bien, así me hayan contado, ¿sabes qué le voy a decir a fulano que tú estás diciendo eso? O sea, yo quiero corroborar, ¿sí? Ahora, si cada vez que vienen a decirle algo usted le dice, vaya, o si cuando vienen y le cuentan, le dice, le voy a contar a fulano lo que tú dijiste, le aseguro que 2 o 3 veces que usted le haga eso no lo vuelven a buscar. Sí, se queda usted sin oír los chismes, pero eso es una bendición, porque el otro pues no va a arriesgarse a quedar mal, y si es no le cuentes a nadie, pues a veces son cosas que no tienen ningún respaldo. Afortunadamente para nosotros hoy Dios no manda fuego ni achicharra a los rebeldes, porque ya más de uno estaríamos como achicharrados, ¿sí? Pero sí hay una consecuencia de esta rebeldía, y es que la rebeldía no nos permite experimentar el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, estos sentimientos, estas actitudes son las que hacen que una persona pueda vivir feliz. Cuando hay amor, cuando hay gozo, cuando hay paz, cuando hay paciencia, cuando hay benignidad, todos estos atributos nos permiten vivir muy felices, pero cuando una persona está rebelde no experimenta el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces no experimentar este fruto termina siendo un castigo. Es vivir una vida sin el gozo, sin la paz de Dios. Y a muchos puede no importarles eso porque no han experimentado la paz de Dios. Pero cuando uno ha experimentado la paz y el gozo de Dios, le hace muchísima falta, ¿sí? Y por lo tanto, cuando uno pierde el recibir esos sentimientos de parte de Dios, uno se es aburridísimo. A mí me pasa y me toca ponerme espiritual, Señor, perdóname, no, Señor, voy a hacer lo correcto, porque aunque pueda estar disfrutando de tal o cual pecado, no, esto me impide disfrutar de tu presencia, y eso lo lleva a uno a corregirse. Recuerdo una mujer que era muy, muy activa en el ministerio, eso hacía aquí en Cali, pagaba millones, traía pastores, hacía conferencias, de todo, parecía una excelente cristiana, muy linda, muy buena persona, hasta que un día me abrió su corazón y era una pobre mujer amargada hasta decir no más, pero amargada, 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 después fue a llorar, ¿sí? Y yo, ya que la conocía, y pues no por diablo, sino por viejo, ya uno conoce a la gente, y le digo, lo que pasa es que tú eres muy rebelde. No, yo no soy rebelde. Dice, sí, tú eres muy rebelde. Pues tu marido no te ordena nada porque ya te tiene miedo, pero la verdad es que tú haces muchas cosas que sabes que no le agradan a tu marido, y ni siquiera le preguntas porque sabe que él te corregiría. Tú eres muy rebelde. Después de esa conversación, pues pasaron muchas cosas, y el asunto es que, claro, cuando una persona es rebelde no experimenta el fruto del Espíritu Santo. Así esté metido en el ministerio, porque usted puede estar metido en el ministerio y estar haciendo muchas cosas, pero ser una persona rebelde, sí, y no va a experimentar el fruto del Espíritu Santo. Y cuando no se experimenta el fruto del Espíritu Santo, se vive, por un lado, dependiendo de las circunstancias, y por otro lado, dependiendo de mi carne para poder manejar esas circunstancias. Y son dos cosas que no deben suceder. Mi vida no debe depender de las circunstancias, y debo actuar es como el Espíritu Santo me dice que era. Igual pasa con una persona que no acepta la soberanía de Dios. Cuando usted no acepta que algo sucedió, cuando usted se queja, ahí pierde el fruto del Espíritu Santo. Se está rebelando contra Dios, contra algo que Dios ha hecho para bendecirlo. No puede al mismo tiempo estar quejándose de Dios y por otro lado estar recibiendo de Dios, sí, pues el fruto del Espíritu Santo.
O sea que no aceptar perder el marido, no aceptar perder el negocio, no aceptar perder la salud, son cosas que bloquean a la gente y le impiden experimentar el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando la idea es que si no pasó o si pasó, amén, todas las cosas ayudan a bien y acepto lo que ha pasado y aprendo la lección y sigo para adelante, pero la gente se atasca y no tiene en cuenta esta cosa. Y por otro lado, tengamos en cuenta que hay rebeldía activa, esos que pelean con todo el mundo, y rebeldía pasiva, el morronguito, el que no dice nada, el que dice voy y no va, ¿verdad? Y uno puede ver en la Biblia, por ejemplo, que el hijo de David se sentaba a la puerta de la ciudad y cuando la gente venía a competiciones, él, no, es que mi padre está muy ocupado, él no lo va a atender, venga, yo lo atiendo. Sí, como quien dice, él comenzó poco a poco de forma morronga a hablar mal del papá y cuando ya logró tener harta gente, se rebeló y le tocó al papá salir huyendo, si no lo mataba. Y luego fue y violó a todas las esposas que tenía David, o sea, terrible, pero todo comenzó como, no, es que él no está bien, pero venga, yo le ayudo. O sea, es una forma de rebeldía donde obviamente sí, lo que se pretende es socavar la autoridad de la autoridad y luego rebelarse contra ella. A veces pasa así en las iglesias, ¿no? Aparece por ahí el líder que no, es que el pastor está como mal y tal cosa y tal cosa. Y luego terminan abriendo un grupo yéndose y formando una iglesia. Lo chévere es ver cuando luego le hacen lo mismo que les enseñó, ¿no? Entonces ya él como líder ya no le gusta mucho que le hagan lo mismo que él hizo, ¿no? Pero bueno. Lo otro que debemos tener en cuenta es que obedecer con mala actitud también es rebeldía. Sí, porque a veces dijo, yo estoy obedeciendo, pero con una actitud más picha. Sí, o sea, no para el Señor, porque tocó por apariencia, y entonces usted está obedeciendo de mala manera y no le funciona. Dice que todo lo que hagamos de corazón, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Alguna vez alguien estaba criticando a uno de mis hijos, que claro, ellos se la embarran, y comenzó a portarse bien para que esta persona que lo criticaba, con esta persona que lo criticaba. Y al pasar el tiempo, esta persona siguió hablando mal de uno de ellos. Entonces venía y me decía, pero ¿por qué si yo me he portado re bien para que? Le dije, está el problema. Te portaste re bien para que ella cambiara la imagen que tiene de ti. No te portaste bien porque el Señor quiere que tú te portes bien, que es muy diferente. Cuando yo me porto como el Señor quiere que yo me porte, lo que la gente diga me resbala, porque estoy haciendo lo que Dios me mandó. Cuando me porto para que la gente me vea y la gente no reconoce, ay, cómo me va a doler que no reconozcan, sí, lo que estoy haciendo. Pues esta señora que les comenté comenzó a sujetarse al marido. Mi amor, ¿qué quieres que haga? Bueno, la verdad no quiero que gastes más plata en esos pastores y esos congresos, nada sin mi autorización. Ah, bueno. ¿Qué más? Pues que cuando yo llegue a mi casa no encuentre 5 pastores alojados. Si los mandas a un hotel o me avisas o me pides permiso o si no. Ah, bueno. ¿Y qué más? Que cuando mis hijos lleguen del colegio tú estés en la casa. Farolieto lo que quiera, pero cuando ellos lleguen quiero que estés en la casa. Y comenzó obediente a hacer esas cosas. Sí, obediente, claro, también tocó darle cátedra al marido porque andaba medio embobado, no ejerciendo autoridad. Y al poquito tiempo llegó ella y me dijo, vea, tengo una lista de todas las cosas lindas que hay en mi vida. Cuando 2 meses atrás vino con una lista de todas las desgracias que sucedían. ¿Sí? Dijo, ¿cómo ha cambiado mi actitud? ¿Con qué? Con comenzar a sujetarme a la autoridad que Dios me colocó. Bueno, eso pasa, ¿sí? Cuando no nos sujetamos a la autoridad, no experimentamos el fruto del Espíritu Santo. Ahora, obviamente, otra de las fallas es que cuando no nos sujetamos a la autoridad, difícilmente vamos a poder ejercer de manera correcta la autoridad. Quien no se sujeta a la autoridad, o no la ejerce, o será una persona que se va a enseñorear de los demás. Él no entiende, no ha pasado por el proceso de humillarse delante de Dios para obedecer, ¿sí? No ha entendido la paciencia de Dios con él esperando que lo obedezca. Entonces, como no ha entendido nada de eso, esa rajatabla esperando que los demás sí le corran como militares, y va a terminar enseñoreándose de los demás. Entonces, obviamente,
¿sí? La iglesia y el mundo sufre por estas dos razones, porque hay gente rebelde, ¿sí? Que no hace las cosas como debiera y la obra de Dios se detiene, y porque hay gente que no ejerce autoridad de la manera correcta. Primera de Timoteo 3:4 nos da una lección de autoridad diciendo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Honestidad, ¿qué querrá decir eso? Hay como mantener a los hijos en sujeción sin honestidad, pues pareciera que sí. ¿Cómo? A través del soborno, del miedo, de la manipulación, del engaño. Lo correcto es que nuestros hijos nos obedezcan porque nosotros tenemos la razón y que nosotros estamos convencidos que tenemos la razón porque la Escritura nos convenció que tenemos la razón. No es a mí me parece, es Dios dice esto. Entonces la idea es que quien es autoridad, si no puede convencer con la Escritura a los demás de hacer lo que tiene que hacer, entonces ¿cómo es que está convencido él? Sí, porque no es a mandar lo que nos parece, sino lo que Dios nos mandó mandar. Entonces, por lo tanto, cuando voy a mandar algo es porque estoy convencido que la Escritura me está respaldando, y a quien no entiende por qué debo hacer, le digo, mira, lo que pasa es que Dios en su palabra dice esto y esto y esto y esto, y por eso es que lo debes hacer. Sí, no es porque yo tengo razón, sino porque Dios tiene razón. Obviamente es un proceso, porque quien no se involucra con Dios, dice no un neófito, quien no conoce de Dios, quien no conoce la Escritura, con las más buenas intenciones, y lo he visto muchas veces, con las más buenas intenciones cometen unas embarradas, ¿sí? Usurpando, con autoritarismo, haciendo cosas que ni idea, porque no están teniendo en cuenta realmente la Escritura. Obviamente, quien no se acerca a Dios y se sujeta a Dios y aprende a obedecer, jamás podrá ser una buena autoridad. Hay que aprender a obedecer para poder mandar. Imagínese un jefe perezoso que no le gusta trabajar. ¿Sabe cómo se vuelve un jefe perezoso que no le gusta trabajar? Remandón y reexigente con los demás. Pero que él vaya a hacer lo mismo que manda hacer, no, eso no lo ve usted. ¿Sí? Él es bueno para mandar, malo para dar ejemplo y para obedecer. Ahora, no ejercer autoridad es con la familia, con la iglesia, es como dejarlo sin protección. Mire, yo he conocido niñas que me han dicho, ojalá yo hubiera tenido un papá como el de la niña que se está quejando, ¿sí? Que me hubiera insistido, que me hubiera protegido, que hubiera evitado, que yo hubiera caído arrastrada por los amigos, por los novios, en todas las cosas que he hecho, ¿sí? Una niña que ya había tenido como 4 abortos, que estaba metida en la droga, me decía eso. Sí, ojalá yo hubiera tenido un papá que me hubiera fregado la vida. Pero no, mi papá se separó de mi mamá y luego mi mamá se murió, yo quedé viviendo sola, con plata, ¿sí? Y la vida fue terrible, la vida de ella. Y obviamente uno ve eso, ¿no? Hay hijos que se lamentan de la mano suave de sus padres por esto, pero hay otros que se lamentan de la mano dura, pero a veces la mano dura viene porque son tercos. O sea, yo no puedo pensar en un padre que esté insistiendo en algo cuando le hacen caso. ¿Sí? ¿Cuándo insiste uno en algo? Pues cuando no le hacen caso, ¿sí? Pero que uno esté insistiendo sobre algo que ya hicieron, queda uno como tonto. Sí, es precisamente, a veces la insistencia viene por ese tipo de cosas. Ojo, aprendamos a obedecer a Dios, para que aprendamos, ¿sí? También a ejercer la autoridad que Dios quiere que ejercemos. Porque quien no respeta la autoridad está grave en su relación con Dios. ¿Tienen preguntas? No, bueno, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, por la autoridad, Señor, que tú a través de tu palabra manifiestas sobre nuestras vidas. Te damos gracias por tu soberanía, porque podemos descansar en que absolutamente todo